Génesis capítulo 21, versículo 1. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que venciere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oremos al Señor para que nos ayude a vivir en su reino. Padre, hoy nosotros estamos aquí presentes y yo, Señor, pongo mi corazón delante tuyo. Yo quiero, Señor, que tu palabra alcance mi corazón, y no solamente el mío, sino el de cada uno de los miembros de tu iglesia. Padre, que nosotros hoy que hemos venido acá para rendirte culto, podamos a través de la palabra tener un encuentro contigo. Que nuestros ojos no se queden a oscuras, sino que te puedan ver. Que nuestro corazón no se quede en medio de las tinieblas, sino que te pueda percibir y comprender el mensaje que tú traes hoy. Padre, yo pongo mi vida como tu utensilio, como tu instrumento, y te suplico que me uses para edificación de la iglesia y para salvación de los oyentes. Yo te pido, Señor, que también limite, Señor, cualquier obra del enemigo en mi carne y en mi pensamiento. Que seas solamente tú hablando desde mi corazón. Que mi corazón, Señor, no se ensanche en contra de ti, sino que mi corazón se goce de servir a tu nombre. Padre, que nuestros corazones sean moldeados por causa de tu palabra. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando colocamos un título como La nación que todos soñamos, es un título que puede generar sobre nosotros esperanza, o puede generar también sobre nosotros mal humor, porque durante años, durante siglos, durante milenios, nos han prometido una mejor nación. No es solamente en este tiempo en el cual nosotros deseamos tener una mejor nación. Si nosotros viésemos los titulares de las noticias de hoy, nos daríamos cuenta que en esos titulares está presente los problemas con los cuales está cargando la sociedad hoy en día. Si viéramos los titulares de Bogotá hoy, seguramente en esos titulares saldría que hubo disturbios durante la semana y que el día de hoy han atrapado a algunas personas que fueron aquellos que llevaron a cabo los actos vandálicos. Si viésemos a nivel del país, estaríamos atentos, porque muchos están allí con la premisa de que el presidente ha llamado a la marcha a todos aquellos que simpatizan con él para el día de mañana. Así que el día de mañana, ¿cómo irá a ser? No lo sabemos. Tenemos todos allí atentos. Si miramos las noticias y los titulares a nivel de Latinoamérica, aunque es Latinoamérica, veríamos que el expresidente Trump ha dicho que Biden es un peligro para Estados Unidos y para toda América. De manera que lo mejor es que lo elijan a él.
Veríamos cómo algunos países lanzan nuevas rencillas contra el presidente Bukele en El Salvador y cómo él sigue haciendo publicidad de su buen gobierno. Veríamos cómo Venezuela se está preparando para que sus bodegas y su explotación de petróleo dentro de unos años fueran exportadas a Colombia, país petrolero. Veríamos cómo Argentina está teniendo un conflicto con el dinero y su moneda. Y si nos expandimos a todo el planeta, podríamos ver cómo España está esperando en cómo le va a influenciar la coronación del rey en Inglaterra. Y podríamos ver cómo los catalanes siguen buscando la independencia de España. Y podríamos ver cómo el mundo está olvidando la guerra entre Rusia y Ucrania porque ya nos volvió panorama. Y ver cómo China está buscando atacar a Taiwán. Y cómo Japón estrena su nuevo metro con proyecciones a 3D. Y esas serían las noticias. Pero en ninguna noticia aparece la nación que soñamos. En ninguna. Todos los países tienen problemas. Todos los países tienen líos. Algunos tienen una mejor calidad de vida que otros. Pero ninguna es la nación que soñamos. Ninguna. Ninguna nación es la que soñamos. Y para grabar esto, en ninguna noticia aparece Dios. En ninguna. Porque Dios se está borrando de la imagen del mundo, del pensamiento, del corazón de los hombres. Por eso oí el llamado de atención a los padres y a los jóvenes que tengan un encuentro con Dios. Porque Dios está desapareciendo de las conversaciones. Ahora tememos hablar de Dios. Y es más, tememos hablar de lo que Él prometió, cuando sabemos que su palabra, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras permanecen para siempre. Pero estamos silenciándonos en cuanto a Dios y no hay noticias de Dios. No hay noticias. Y si bien es cierto, si no hay noticias de Dios es porque sus dedos y su boca están quietos y están en silencio. Y el mundo y la iglesia necesita escuchar a Dios y ver a Dios actuar. Al interior de la iglesia está volviéndose también normal las preguntas de rigor en nuestros corazones. Preguntas que antes estaban y se solucionaban a la luz de la palabra, pero preguntas que ahora me mantienen firmes, aunque leemos y aunque según mi experiencia, eso no lo puedo generalizar, pero según mi experiencia, hoy en día sabemos, escuche la palabra que utilice, sabemos más de la Biblia, pero hay menos encuentro con Dios. Y se están volviendo las preguntas comunes como en la iglesia. Si Dios existe, ¿por qué tal cosa? Si es verdad que yo soy la iglesia, ¿por qué tal otra? O si Dios realmente está vivo, ¿por qué yo hago tal cosa y sucede tal otra? ¿Por qué clamo a Dios y no veo respuesta? ¿Por qué oro por el enfermo y el enfermo se agrava? ¿Por qué le predico al hermano acerca de Dios y no pasa nada? Y eso se está volviendo en el corazón de la iglesia. Y créame, en el corazón de los jóvenes aún más, porque a Dios no lo pueden palpar. Han escuchado bastante de Dios, pero no lo han palpado. Y eso es lo que se está volviendo en el común, porque estamos en una sociedad donde todo se necesita palpar, donde todo se necesita ver, y aún más, donde todas las respuestas son ya. Ya, ¿necesitamos respuestas cuándo? Ya. ¿Necesita que haga una inscripción? No se preocupe, abre el celular y ahí le aparece el formulario y se inscribe en donde usted necesita inscribirse. ¿Necesita hacer un viaje? ¿Necesita comprar el tiquete? Abra el celular, entra a la página y compra el celular. ¿Necesita comunicarse con alguien?
Tranquilo, en cualquier momento lo llaman. ¿Sí? ¿Necesita pedir una cita? No se preocupe. Si es de Sanitas, hable con Sofía Plus y ella le da la cita. ¿Sí? No se preocupe, todo lo tiene al alcance de su mano, literalmente. Pero ¿y Dios? Dios pareciera que no está ni siquiera al alcance de la mano. La Biblia sí, pero yo necesito ver a Dios. Dios pareciera que en vez de estar más cercano, está más lejano y está más cercano todo lo demás. Está más cercana a la enfermedad que la salud que Dios prometió. Está más cercana a la esclavitud que la libertad que Dios prometió. Está más cercana a la pobreza que la riqueza que Dios prometió. Está más cercana a la tristeza que la paz que Dios prometió. Dice la Biblia que Jesucristo es la sanidad de las naciones y Jesucristo vino hace 2000 años y cada día las naciones están más enfermas. Pareciera que no hubiera venido o pareciera que su venida agravó más la situación del mundo. Pero no vemos la nación que nos prometieron, no vemos la nación que soñamos, no la vemos, no vemos la nación que soñamos. Y para agravar la situación, hay varios lugares y varias personas que la predicación del Evangelio, o mejor, la predicación de su Evangelio, la centran en prometer eso. Busque de Jesús y Jesús le va a hacer su vida, no a cuadritos, sino un mar de rosas. Y eso comienza a dificultar el Evangelio. Porque comienzan a prometer a las personas que Cristo va a restaurar su hogar, sin haberles predicado que antes de que su hogar sea restaurado, lo que Cristo más añora es que su corazón sea conquistado por Él. Y si ambas personas son conquistadas por Cristo Jesús, ese hogar puede ser restaurado. Que antes de predicarle a un hombre, mire, para que usted abandone el alcoholismo, acérquese a Jesús. Y además de ser libre del alcoholismo, va a recibir la paz. Y predicamos primero eso antes de predicar que a Dios, antes de querer que sea libre de esa aflicción, quiere que sea libre en su corazón y que Cristo sea el que habite allí. Se nos olvidó el orden del Evangelio. Comenzamos a mirar hacia el cielo para pedir que nos dé aquí en la tierra. Se nos olvidó el orden. Si el orden del Evangelio es el final en esta tierra, Jesucristo no tendría que haber muerto ni haber resucitado. Lo que Cristo Jesús debería haber hecho es haber vivido en la tierra para siempre. Y entonces esa sería la garantía de que el fin del Evangelio es ¿dónde? Esta tierra. Entonces nos hemos equivocado esperando un Evangelio que no es real y soñando una nación que no va a suceder. Y nosotros necesitamos volver a poner la mirada en el reino de los cielos para saber cómo caminar en este mundo. Apocalipsis capítulo 21. Pero antes de hablarle de Apocalipsis 21, quiero hablarle del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis algunos lo consideran el quinto evangelio. ¿Por qué el quinto evangelio? Porque es las palabras de Jesús dadas al apóstol Juan a través de un ángel. Los evangelios se encargaron de recopilar las palabras de Jesús, pero el libro de Apocalipsis se encargó también de recopilar unas palabras de Jesús, palabras que él le reveló al apóstol Juan después de haber resucitado y después, escuche bien, después de haberse sentado en el trono. De tal forma que las palabras del Apocalipsis de Jesús son unas palabras en una situación diferente a las palabras de Jesús en los evangelios.
Porque cuando Jesús estaba hablando, o usted lo lee en los evangelios, es el Jesús que está hablando, caminando con nosotros acá en la tierra. Así que Él nos está enseñando ¿a qué? A cómo vivir en esta tierra. Pero las palabras del Apocalipsis son unas palabras que nos están enseñando a sobrevivir, escuche bien, a sobrevivir en esta tierra para vencer y llegar al reino de los cielos. Y una vez que estemos allá en el reino de los cielos, poder saber qué pasó con todo lo que vimos en esta tierra. Y por supuesto que en los evangelios habla un poco acerca de esto. Pero además de eso, Apocalipsis tiene la función de darle ánimo a la iglesia, porque la carta de Apocalipsis, porque es una carta a 7 iglesias, es una carta que fue escrita para darle ánimo a la iglesia del momento, porque era el momento. Si usted en todas las cartas identifica persecución, en el tiempo de Apocalipsis es el mayor tiempo de persecución. Y por ejemplo allí habla de la gran bestia, del gran anticristo. Y aunque es algo que se está profetizando para después, es una forma en la cual también se estaba hablando acerca del imperio romano, porque para ese entonces el imperio romano ya estaba persiguiendo a la iglesia de una manera frontal. Así que es una carta que trae ánimo. ¿Ánimo para quiénes? Para aquellos que están muriendo en los coliseos romanos. Para aquellos que están muriendo, bueno, no están muriendo aún, están comenzando a morir y van rumbo a esos lugares. Porque hasta ahora va a comenzar la gran persecución. Es un lugar en el cual las iglesias se están sintiendo menguadas. Esta iglesia sería una iglesia demasiado grande para esta época de Apocalipsis. En esa época las iglesias eran de 20 personas, 15 personas. No eran esas mega iglesias que... No. Pastor, pero en la época de Pedro, cuando él predicó, se convirtieron 5,000, 4,000 y luego 3,000. Claro que sí, pero todos no eran de Jerusalén. De tal forma que ellos conocieron del Señor Jesús y se fueron. Y en sus diferentes provincias hablaron de Jesucristo. Por eso, quien primero habló en Corintios acerca de Jesús no fue Pablo. Allá ya estaba Priscila y Aquila, quienes ya habían hablado de Jesús. En España, si es que Pablo llegó hasta España, allá ya habían hablado de Jesús. En Roma, Pablo escribe en la carta a los romanos, quiero irlos a visitar pronto, pero era la primera vez que iba a ir, pero en Roma ya conocían de Cristo. Así que esta gente se dispersó y esas iglesias se hicieron pequeñas. Habían iglesias en las casas. Alguien asumía estudiar la escritura y comenzar a compartir. Pero la carta de Apocalipsis le está hablando a un tiempo similar a este tiempo, solo que en este tiempo no vivimos una violencia activa contra la iglesia, sino es una violencia pasiva en donde nos quieren silenciar con ideologías y pensamientos, donde nos quieren atemorizar, en donde usted ahora es el bicho raro sin que predique, solamente que sepan que usted sigue a Jesús ya. Y fíjese lo que dice el capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que vemos que va a ocurrir con ello, dejará de ser. ¿Qué va a pasar? Dejará de ser. Fíjese, voy a poner un ejemplo de una oración en la cual yo no sabría qué Dios va a contestar. Honestamente no sé Dios qué piensa de ello. Si nosotros acabamos de leer que todo esto va a pasar, imagínense que Dios encontrara al pastor de la iglesia. A propósito, el pastor Climaco les manda saludos, está en la iglesia de Suba Villa María. Y mi esposa también les envía saludos, ella está enseñando hoy en Soacha. Imagínense que el tiempo de oración, Señor, danos el terreno, Señor, danos el terreno, Señor, danos el terreno, ayúdanos a construir, ayúdanos a construir, ayúdanos a construir, ayúdanos a construir. Y por allá al final, Señor, sé propicio a las necesidades de tu iglesia. Amén. ¿En dónde estaría puesta la mirada? En un pedazo de edificio, en un pedazo de piedra que al final y al cabo, ¿qué va a ocurrir? Dejará de ser. Dejará de ser.
¿Qué es lo más importante? No son los ladrillos, ¿son qué? La iglesia, nosotros, su pueblo. Así que este primer versículo lo primero que nos está haciendo es, ¡hey, sacúdase! Que todo lo que está acá, ¿qué va a ocurrir? Dejará de ser. Esa pinta tan bonita que se trajo Jordan hoy para servir como ministro de culto, esa pinta dejará de ser. ¿Sí? Dejará de ser. El blogger que usted se hizo hoy, su merced, para venir a la iglesia. ¿Sí? Eso dejará de ser. Todo esto pasará. Este versículo nos está invitando a que donde pongamos la mirada. En Cristo y su reino. Por favor, permita que esas palabras alcancen su corazón. Debemos poner la mirada en Cristo y su reino. ¿Eso significa que debemos dejar de vivir en esta tierra? No. Usted tenga los pies bien puestos en esta tierra, bien puestecitos, pero con la mirada puesta ¿en dónde? En Cristo Jesús. ¿Y eso qué significa? Significa que comprendemos en dónde está nuestro destino. ¿Eso qué significa? Significa por qué es por lo que más debemos pelear y trabajar, no por lo único, sino por lo que más debemos hacer. Eso es lo mayor. Y dice el versículo número 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Fíjese esto que está diciendo. ¿Vi qué? Escuche bien, vi la santa ciudad, pero él que ya contó, que cielo y tierra ya pasaron. Quiere decir que esta santa ciudad, ¿cómo es? ¿Natural o espiritual? Es espiritual, porque ya pasó lo que veíamos. Y yo vi la santa ciudad, escuchen, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Descender de dónde? Del cielo de Dios. Claro, aquí normalmente se confunde, cuando dice del cielo de Dios, entonces se confunde que está viniendo desde allá acá, pero no podemos decir que viene de allá acá porque acá ya no existe. ¿Comprende? Acá ya no existe. Está diciendo que él vio cómo salía una ciudad de él, que surgió de él, que emanó de él, una ciudad donde él es el origen. Y dice el versículo 2, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo es una esposa ataviada? Bueno, es aquella que lleva el blower, el vestido, ¿cierto? Yo creo que para el Señor esa esposa va sin maquillaje. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función del maquillaje? La función del maquillaje es realzar la belleza. ¿Ok? Pero la iglesia no necesita realzar su belleza, porque la iglesia, la Biblia la describe limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Quiere decir que cuán bella es. ¡Wow! ¡Wow! No necesita base porque no tiene manchas. No necesita sombras porque su piel está tersa. Está magnífica. Es una iglesia como bella. Y fíjese que esto es lo que se va a encontrar con el Señor. ¿Una iglesia qué? Bella. Y esa iglesia no es una iglesia cualquiera, ni tampoco es una iglesia que Juan vio y dijo, ¡ay, es una iglesia bella! No, no, no. Es la iglesia o es el pueblo de Dios que Dios está preparándose para sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Y para poderlo plasmar, mire cómo lo dice Isaías. Entre Isaías y Juan, o por lo menos esta carta de Apocalipsis, hay aproximadamente unos 900 años. ¿Sí? Y si nos estamos descachando mucho, póngale por muchos 700. Quiere decir que hay una buena cantidad de años, ¿no? Entre la carta de Apocalipsis e Isaías.
Mire cómo lo dice Isaías. Vámonos a Isaías capítulo número 61, versículo 10. Si usted no sabe dónde está Isaías, mire, hay algo muy sencillo. Al inicio de la Biblia dice índice, y usted busca a Isaías y le dice dónde está. Luego, si usted no sabe cómo ubicar el capítulo 61, son los números grandes. Y el versículo número 10, que es el que vamos a leer, es el número pequeñito. Dice así, Isaías capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque ¿qué? Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Qué está diciendo desde Isaías? Que ese pueblo se lo prepara ¿a quién? Él mismo. ¿Quién viste a este pueblo? Dios mismo. Dios mismo viste a este pueblo. Dios mismo lo hermosea. Dios mismo lo limpia, lo purifica, lo santifica. Es Dios el que lo hace. Ahora bien, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Disponer un corazón para Él. Dios obra en usted y obra en mí si nosotros disponemos nuestro corazón. Ahora, ese corazón de nosotros debe ser un corazón dado a Dios, un corazón que está dispuesto a escucharlo y a seguir su camino, para poder aprender a caminar por esta tierra. Y dice entonces el versículo número 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Que es una de las cosas que más hemos añorado, ver a Dios, estar con Él de día y de noche. Sin embargo, permítame recordarle algo. La palabra del Señor dice que su Espíritu Santo mantiene en aquellos que creen en Él. Recuerde, no alrededor, sino en ellos. La promesa de Dios estar con nosotros está desde que Jesucristo vino. Bueno, la promesa está desde el principio de los tiempos, pero se hizo evidente desde que Jesús vino. Una vez que Él nos limpia de todos nuestros pecados, ¿recuerda que Él es el que nos viste? Así que Él nos limpia de todos nuestros pecados, o sea, nos está vistiendo como al hijo pródigo cuando regresa ante el Padre, que vuelve cochino, sucio, delgado porque sufrió en el mundo. ¿Y el Padre qué hace? Le da comida, lo viste, lo lava y hace fiesta por Él. Eso mismo hará Él con nosotros, nos vestirá como su novia, Él nos viste de lino limpio y resplandeciente. Y todo esto comienza a partir de la purificación que Él hace en su pueblo. Con su preciosa sangre nos ha limpiado de todo pecado. De todo pecado, de toda culpa lo ha limpiado a usted. Pero ahora Él demanda de nosotros que tengamos un corazón dispuesto hacia Él, para que Él siga haciendo toda su obra hacia nosotros. Que nosotros podamos permanecer en esa limpieza, porque Él vendrá por su esposa limpia y resplandeciente. Ahora bien, dice que Él morará con nosotros y que nosotros seremos ¿qué? Su pueblo. ¿Y Él será qué? Nuestro Dios. Pero aunque Él lo está diciendo en futuro, este es el momento en el cual estamos viviendo para alcanzar ello. Este es el momento en el cual usted y yo debemos volver a recuperar el significado del Evangelio. El Evangelio no nos promete una vida de placer en este mundo. No es lo que promete. No se deje engañar, por favor. Se lo evidencio con una sola palabra muy corta del Señor Jesucristo. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir que aunque Él ya vino, ¿cómo está el mundo? Está en tinieblas. Así que es una mentira todo aquel que predique el Evangelio, en donde usted va a estar en pleno placer en esta tierra. No es verdad, no se deje engañar por ese falso Evangelio.
En esta tierra, al contrario, Jesús nos advirtió que padeceríamos aflicción. Por eso Jesucristo dijo, no teman, no teman. O sea que van a haber momentos donde ¿qué vamos a sentir? Temor. Pero Él vuelve y dice, no teman, yo he vencido al mundo. Él lo ha vencido. No se deje engañar por ese evangelio, es falso ese evangelio. No es verdad que vamos a tener una vida de placer en esta tierra. No es verdad que usted al conocer a Jesús va a vivir siempre feliz y se va a levantar como si fuera Walt Disney en su casa y su esposa va a salir bailando y le va a servir el desayuno y su esposo va a salir y le va a ayudar a llevar los niños al colegio. No, eso no es verdad. Eso no es verdad, eso es mentira. Pero el mundo quiere mantenernos entretenidos y el mundo se ha sentado en el lugar donde Dios debería ser honrado. En su iglesia se ha sentado el enemigo. ¿Por qué no hay noticias de Dios? Porque la iglesia también estamos hablando y viviendo como el mundo. Hermanos, si nosotros abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar cartas, evangelios, en donde se está hablando de lo que la iglesia hizo, el alboroto que causó. El mundo necesita conocer a Dios y el camino no es que Dios comience a encender los árboles y a hablar desde los árboles encendidos. Ese no es. Porque Él ya encendió su corazón y mi corazón. Lo llenó de paz y de la justicia que solamente Él puede dar. Lo llenó de la palabra, que es como espada de doble filo, que puede hacer discernir los pensamientos y los deseos del alma y del espíritu, separarlos. Pero nosotros como iglesia nos hemos dejado enredar, acobardar, silenciar, engañar. Y aunque conocemos el evangelio, nos hemos dedicado a guardar silencio. Porque en nuestro pensamiento está también lo mismo que en el mundo, el afán. Estoy cansado, tengo que trabajar, no tengo tiempo. Y necesitamos construir y edificar nuestro espíritu. Necesitamos construir y edificar la iglesia y eso se edifica acá en el corazón. Amado, yo deseo que prosperes en todo y que tengas salud, como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios, que nuestra alma prospere, mis amados. Pero nos estamos dejando adormecer. Y dice entonces el versículo número 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Escuche, ¿de quiénes? Del pueblo de Dios, mis ojos. Quiere decir que mientras esté en esta tierra, ¿qué va a pasar con mis ojitos? Voy a tener razones para llorar. ¿Entiende que ese evangelio de que nos la vamos a pasar? Sonría que Cristo le ama. ¿Ah? ¿Sabe? Ese no es el evangelio que está en la cruz. Jesús sonríe que el Padre te ama. No era el momento de sonreír, era el momento, aunque estaba muriendo, de clamar por nosotros. Y clamó por nosotros, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos. Eso fue su mayor clamor en la cruz, perdónalos. Cuando podría haber clamado, Señor, consúmelos. Lo que clamó, ¿qué fue? Perdónalos. Perdónalos. Llegará el momento donde nuestras lágrimas serán secas. Pero no solamente las lágrimas, mire lo que dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá ¿qué? ¿Contra qué está peleando el hombre? Contra la muerte, ¿verdad? Contra eso está peleando el hombre. El hombre está mirando cómo atacar el SIDA. El hombre está mirando cómo atacar el COVID, el hombre está mirando cómo atacar el cáncer, el hombre está mirando cómo producir alimento para toda esta población.
sin que los químicos nos hagan daño. El hombre está buscando encontrar la forma de que nosotros podamos vivir eternamente, pero no va a ser posible, porque en este mundo todo tiende a terminar. Y dice, ya no habrá muerte, ni habrá más que llanto, ni clamor, ni dolor. O sea que la iglesia también que experimentará acá dolor, y la iglesia clamará, y la iglesia buscará, Señor, Señor, ten misericordia. Así que necesitamos volver al evangelio que Cristo nos enseñó. Está lleno de esas palabras de advertencia. Yo los enviaré como ovejas en medio de lobos. ¿Qué cree que le pasa a una oveja en medio de los lobos? Señor, ¿nos enviaste al mundo ideal? No, ese no es el mundo ideal. Porque este mundo está en tinieblas. Y este mundo pasará. Pero Dios ha tenido paciencia. Abra conmigo, por favor, la Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo número 3, versículo 13. Ahí nomás, a unas cuantas páginas lo va a encontrar. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 13. Dice Pedro, perdóneme que lo moleste, leamos desde el 8. Dice así, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escuche bien esto. Añoramos que nosotros oremos al Señor para las sanidades y que Dios sane ¿cuándo? Ya. Añoramos, mire, esto es una de las oraciones que más me ha confrontado a mí. Añoramos, levante la mano a alguien que piense que no va a morir. Que no va a morir, o sea, que su cuerpo no va a dejar de ser. Físicamente. Sí, gracias. ¿Cierto que todos sabemos que vamos a morir? Bueno. ¿A qué edad? Vaya usted a saber, ¿cierto? Bueno. Perdóneme con eso que lo voy a confrontar. Pero y mañana, su primo, el que usted más ama, que no conoce del Señor, queda postrado en la cama, tiene 20 años de edad, y usted le pide al Señor ¿qué? Que lo sane. Porque ese es lo primordial que nos han vendido el Evangelio. Señor, sánalo. Y el dolor en la carne no está, escuche que dije en la carne, no está de que sea salvo. Yo le pediría a Dios por ese primo que no lo mate todavía, porque no es salvo. Pero ¿y si ya es salvo y es el momento de que parta? Señor, gloria a ti, porque parte a la nación que todos soñamos, en donde tú eres el justo que gobierna, y allá no habrá hambre, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá clamor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá muerte. El Evangelio es el camino para que sepamos dónde está nuestro destino. No es esta tierra, mis amados. Esta tierra no es la nación ideal. No lo es. No lo es. Le doy gracias a Dios por tantos cristianos que están desencantados por haber votado por el presidente actual. No porque, ojo, no me malinterpreten, no porque quiera que le vaya mal a él, sino porque bajaron un ídolo de su corazón. El único que nos puede traer paz es Jesús. Lo que más necesita una nación y el mundo es Jesús. No es a un gobernante. O bueno, a un gobernante con temor de Dios, claro que sí. Pero eso nunca va a pasar si la iglesia seguimos en silencio pidiendo para este mundo. Necesitamos acoger el evangelio de la verdad.
Y ese evangelio de la verdad lo que hace mirar no es lo externo, sino lo interno. Yo quiero que mi primo de 20 años que está postrado en la cama pueda reconocer que Cristo es su Señor. Que pueda recibirlo a Él en su corazón como aquel que lo ama y que lo salva, como el único que le puede dar vida eterna. Eso es lo que yo añoro. Pero muchos critican a Dios porque no ha actuado aún. Cuando Dios lo que está diciendo es que Él no quiere actuar todavía porque está teniendo la paciencia para que todos podamos proceder ¿a qué? Al arrepentimiento. Mire el versículo número 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Escuche, esta santa y piadosa manera de vivir no es que nos vistamos ahora de ser puritanos. Y somos los más puritanos, los más no, sino que comencemos a vivir por esa palabra, que esa palabra alcance mi corazón todos los días, que yo añore caminar por mi Señor. Que yo añore respirar a mi Señor. Mis amados, le hablo a aquellos que tenían grupos de estudio y en este momento no los tienen o tienen uno. ¿Dónde quedó su corazón que estaba pensando en el reino de los cielos? ¿Dónde quedó su vida, aquella que había rendido ante el Padre? ¿Dónde quedó esa parte de nosotros que añora poder comenzar a que los demás comprendan el reino de los cielos? ¿Por qué nos cansamos de hacer el bien? ¿Por qué nos agotamos? Y yo le digo hoy, si fue por algo que yo hice mal, dígamelo por favor, y yo procederé al arrepentimiento. Si fue porque alguien lo decepcionó y no creyó en el Evangelio, o porque usted clamó al Señor y Dios no hizo lo que usted quería, por favor, arrepiéntase y vuelva al Señor y dígale, Señor, úsame. Este mundo necesita conocer a Cristo. Los que vinieron hoy por primera vez, ustedes lo que más necesitan es conocer a Cristo. Lo que más ustedes necesitan no es plata, no es salud. Lo que más ustedes necesitan es a Cristo Jesús. Él es la vida. Él es el único que puede darnos la paz. En la época de Jesús vino una mujer con flujo de sangre y dice que había gastado todo su dinero para que le pasara el flujo de sangre. ¿Sabe? Hoy en día todo el mundo se está gastando todo su dinero en pasar la depresión, la ansiedad y estas enfermedades que se volvieron ahora de moda. Y digo de moda porque hay gente que no está enferma de eso, pero ahora se autodiagnostican ansiosos. Siente nervios y es que tengo ansiedad, ore por mí. No, lo que estás nervioso, hermano, cálmese. Sí, pero ahora se volvió así todo. Sale el papá, bueno Juan, apúrele rápido que nos vamos a ir. Y sale la mamá, no me le hable así que se me vuelve ansioso el niño. La mamá le dice al niño, me hace un favor y antes de irse a dormir me muestra las tareas. Y el papá, ¿qué quiere? ¿Que entre en una depresión? Ahora todo es así, porque todo se volvió así. Porque nos dejamos amarrar, pero la palabra del Señor no está viva en nuestros labios. La palabra del Señor debería darle libertad a las personas, pero no podría dar esa libertad si en nuestro corazón no está viva. Esa palabra necesitamos que esté en nosotros. El mundo necesita no una iglesia de título. El mundo necesita es una iglesia viva. Una iglesia que salga y actúe. Varias veces me han dicho, pastor, ¿por qué no colocamos el letrero? No aún. Pero si alguien va a llegar a este lugar es que llegue porque alguien que tiene vida lo invitó. No porque hay un letrero y quieren meterse en una denominación, no, sino porque queremos conocer a Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Que conozcan a Cristo.
Mire, hermano, por favor, aproveche la mesa, aproveche el desayuno, el almuerzo, hable de Cristo, aproveche el trabajo, aproveche la dificultad. Es que la situación está muy dura. Dígale sí, porque esta no es la nación que Dios prometió. Es que la economía está muy tremenda. Sí, y es posible que terminemos clamándole a Dios por causa de ello. Porque acabamos de leerlo, que ya no habrá más que clamor. O sea que es hasta allá donde va a terminar el clamor, no es acá. Le tenemos temor a las personas que son muy cultas. No, yo no le hablo a mi hermano porque es que mi hermano es muy inteligente. Luego el evangelio es para inteligentes. El evangelio se ríe de los inteligentes. Porque lo que es cuerdo para este mundo es locura. Perdón. Lo que es cuerdo para este mundo es tontería para Dios. Y el evangelio, la palabra de Dios, es locura para ellos. Es locura para ellos. Nosotros necesitamos dar a conocer esa palabra que transforma el ser, que transforma aquí adentro y que nos hace soñar, pero no soñar como ideal, sino soñar como realidad, como el camino esperado del reino de los cielos. Ese es nuestro anhelo, mis amados. Volvamos por favor a Apocalipsis capítulo 21. Dice entonces el versículo 4, estábamos en el 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué? Es decir, que este mundo, ¿qué es? Las primeras cosas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, esto me emociona. ¿El que estaba qué? Sentado en el trono. Mi Señor ahí sentado. Es el único que tiene derecho a sentarse en el trono. Sentado en el trono dijo, escuche lo que dice. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese mundo que Dios soñó no es este mundo. No, pero Dios creó el planeta. Claro que Dios lo creó. ¿Pero para qué lo creó? Para que el Hijo se pudiese rebajar. Para eso lo creó. Y una vez que el Hijo ya pasó acá, se fue. Mira, hay dos palabras excelentes. Una que ya leímos en anteriores oportunidades y una que vamos a leer. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, esto a mí me llena de emoción. Dice, ya Jesús había cumplido todo lo que había sido escrito en cuanto a Él. Y termina allí Juan diciendo, pero para que se cumpliese la palabra de Dios, dijo, tengo sed. Tengo sed. Y dice que le trajeron un trago amargo. Lo bebió. Y una vez que lo bebió dijo, consumado es. ¿Sabe qué significa consumado es? Significa no solamente que se cumplió todo, sino significa que el sacrificio que Él está haciendo alcanzó el propósito. Porque una vez que dice consumado es, ¿qué hace? Dice Juan, expiró y su espíritu quedó en las manos del Padre. Porque Él se los encomendó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, cumplió el sacrificio suficiente ¿para qué? Para redimirlo a usted y para redimirme a mí. Para redimir a su primo de 20 años que está en la clínica. Para redimir a su familiar, para redimir a su hijo, para redimir a estos chicos que están afuera recibiendo la palabra. Él murió allí para ello. Él murió para eso, para redimirnos. Entonces ahí fue la palabra ¿qué? Consumado es. Y nunca más alguien podrá pronunciar eso. Ahora va a decir otras palabras especiales. ¿Cuáles son? Versículo 5. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles. ¿Qué quiere decir que son fieles y verdaderas? Que no cambian. Que usted puede dar la vida por estas palabras. Que usted puede morir a cambio de vivir por estas palabras. Él no falla y Él está diciendo, escriba esto porque estas palabras son fieles y verdaderas. 2 puntos. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, ¿qué dijo? Este hecho está no es igual a consumado es.
Porque consumado es que ya se llevó a cabo la tarea, es decir, el sacrificio. Hecho está, significa que acabó todo. Significa que ya acabó su tarea. Usted dice, ¿cómo así? ¿Luego la tarea de Jesús no terminó en la cruz? No, la tarea de Jesús no termina en la cruz. Hay unos textos bellísimos donde Pablo y Pedro en especial, cuando están siendo azotados, dice la Escritura que ellos se sienten alegres de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Jesucristo. Porque su padecimiento completa la obra del Señor. ¿Cómo así que completa la obra del Señor? Claro, mi amado, porque Jesucristo vino ¿a qué? A dar a conocer al Padre. Ahora, ¿quiénes lo van a conocer? Usted y yo. Hemos de terminar la tarea. No pasó, la tarea ya está hecha. Ah, sí. ¿Ya todo el mundo escuchó de Jesús? ¿Sí o no? Digamos que sí. Entonces le pregunto, ¿ya todos creyeron? Necesitamos insistir y forzarlos a entrar. Forzarlos a entrar. Me dijo una vez un pastor de acá cercano, bueno, vino fue la pastora y dijo, pastor, es que su iglesia le está predicando a la gente del barrio. Yo le dije, sí, es que estamos en el barrio. Y dijo, pastor, pero es que nosotros ya les predicamos. Y bueno, eso es diferente. ¿Hace cuánto hicieron la última predicación? La última campaña evangelística. Y entonces dijo, hace 6 meses. Le dije, ¿su merced sabe en qué sector estamos de Bogotá? Yo no le entiendo la pregunta, le dije, estamos en el sur de Bogotá. Y es uno de los sectores donde más rota la gente en las viviendas. Porque en este sector se suele hacer contratos de palabra. En donde un contrato de vivienda se rompe al mes, a los 2 meses, a los 2 meses y medio. Es decir, que rota mucho. Le dije, ¿usted cree que esos 6 meses no han permitido que rote la gente? Dijo, pues sí, pero no le predique más a la gente. Le dije, no, usted no nos puede prohibir predicarle a la gente. No nos puede prohibir predicarle porque ese es un mandato del Señor. Usted se estaría oponiendo al Señor. Y aunque ustedes salieran a predicar, estoy seguro que entre ustedes y nosotros no somos suficientes para predicarle a todo este sector. Ojalá fueran todas las congregaciones que están acá alrededor, saliéramos a predicar. Ojalá. Pero no somos suficientes. Sin embargo, Dios ha transformado naciones con un solo hombre. Estaba Daniel a los pies de los reyes de Babilonia y con una sola acción permitió que el rey escribiera una carta para que todo el imperio conociera quién era Jesús, quién era Dios. En la época de Constantino, yo no sé si Constantino fue o no fue cristiano, pero en la época de Constantino, una vez él después permitió que el evangelio corriera, durante los primeros años corrió un evangelio sano que alcanzó a todo el imperio. Sin embargo, aunque estos reyes no permitieran que la palabra corriera, una vez Jesús murió, el evangelio corrió entre las gentes como el agua entre la tierra y llegó 300 años después hasta Roma. Así que no necesitamos de los hombres para que el evangelio alcance a los demás. No necesitamos del internet para que el evangelio alcance a los demás. No necesitamos de la salud para que el evangelio alcance a los demás. No necesitamos una buena economía para que el evangelio alcance a los demás. Necesitamos un corazón dispuesto. Eso es lo que necesita el Señor. ¿Quién escuchará nuestro anuncio? Y los profetas decían, heme aquí, Señor, envíame a mí. Necesitamos mostrarle a la gente que sí hay una nación que Dios va a cumplir, en donde Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. El jueves me sentí súper confrontado, porque estábamos orando allí en la oración de madrugada y Lady Rico me escribió por interno y me dice, pastor, estoy conmovida porque ayer me enteré de 5 chicos que violaron en Soacha. Yo no le puedo negar a usted, yo sentí rabia. Y estaba orando por las peticiones cuando leí esa, yo sentí rabia contra esos hombres. Pero sentí más rabia contra el diablo. Pero me sentí triste porque yo dije, ¿dónde estamos como iglesia? Me dio dolor. Porque si es bien cierto, Jesús no nos mandó a cambiar el mundo, ¿o sí?
¿Jesús nos mandó a cambiar el mundo? No nos mandó a cambiar el mundo. Él es el que va a cambiar el mundo, no nosotros. Él es el que traerá la nueva Jerusalén, no nosotros. Todo esto dejará de ser. Él no nos mandó a cambiar el mundo. Él nos mandó a predicar el Evangelio para cambiar los corazones, no al mundo. Nosotros somos los instrumentos de Dios para cambiar los corazones. Aquí hay personas que han estado en los peores lugares, pero están aquí recibiendo la palabra porque han decidido inclinar su corazón ante Cristo. Pero también hay personas que no han necesitado estar en el peor lugar para inclinar su corazón ante Cristo. La gente necesita escuchar de la nueva Jerusalén. La gente necesita escuchar del Rey de esa nueva Jerusalén. La gente necesita escuchar que sí va a haber un día en donde Él sanará todas las enfermedades, un día donde Él hará justicia a todas las personas, un día donde ya no habrá más clamor, más dolor, más llanto, un día donde ya no habrá más enfermedades. El mundo necesita escucharlo. Necesita que nosotros hablemos de Él. El mundo lo necesita. Que hablemos, que no nos avergoncemos de Él. Porque la palabra en Apocalipsis dice claramente que si nos avergonzamos de Él se avergonzará de nosotros delante de los ángeles. Que si nosotros silenciamos lo que Él nos ha regalado, Él silenciará también lo que ha hecho por nosotros. Cristo vive y necesitamos que siga vivo en nuestros corazones para que la gente lo conozca. No la religión, no el nombre de una iglesia. A Cristo Jesús necesitamos que conozcan y que sepan que la nueva Jerusalén es real y que está siendo preparada para que nosotros lleguemos a habitarla, porque yo lo creo, Él volverá. Por eso digo con fe, Maranata, ven Señor, ven que yo te espero. Y quisiera que vinieras ya mismo, Señor. Ya, que venga ya. Me dijo una mujer en voz, al decir estas mismas palabras, y ella dijo, no, pastor. Y todos se miraron y se burlaron de ella. Y yo le dije, no, dime por qué. Yo le dije, no se burlen, ¿por qué no? Y dijo, porque hay mucha familia mía que no ha escuchado. Y yo le dije, entonces, habla ya. A hoy, un año después de haberme dicho que no, toda la familia ya escuchó el Evangelio. La mayoría la tilda de loca. Usted hizo Jesús. Y dije, no te preocupes, tienes que seguir predicando el Evangelio. Solo Él transforma. ¿Qué importa lo que digan de nosotros? Lo que importa es que Cristo diga de nosotros, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en la nueva Jerusalén te pondré. Porque este mundo es poco, es poco. Terminemos de leer Apocalipsis, dice, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, fíjese esto tan maravilloso, en la cruz Él dijo, tengo sed, bebió y dijo, consumado es. Ahora le está diciendo aquí que, hecho está, y dice a todos, el que tenga sed, venga y beba. ¿En dónde dejaremos de tener sed? ¿Acá? Allá en el reino de los cielos. Allá es donde dejaremos de tener sed. Acerquémonos a Él, porque sin embargo Él es fuente de agua viva y nos va a saciar la sed, porque aquí vamos a tener aflicción. Señor, dame. Y dice el versículo, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, escuche bien, ¿el que qué? Quiere decir que en el camino, ¿qué va a ocurrir con varios? Serán vencidos. O sea que estamos llamados a pelear a muerte. Al que venciere. Al que venciere. ¿Usted quiere vencer? Mire que esto es algo bien bonito porque no es el estilo de vencer en una religión, sino es el estilo de vencer con que yo creo. ¿Usted cree que va a venir la nueva Jerusalén? Venza. No se deje vencer por el mal. Venza. No se deje vencer por el mal. Permanezca victorioso. Él prometió la nueva Jerusalén. Y aparecen dos ángeles diciéndole, ¿qué están mirando, varones galileos? Como si les hubieran leído la mente.
así como se fue, así volverá. Y hará justicia, mis amados. Y será la sanidad para todas las naciones. Y será el gozo eterno para nuestro corazón. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. No creas evangelio mentiroso. No creas evangelio que nos extorsiona para poder recibir los favores de Dios. Eso es mentira. Cristo ya dio la vida por nosotros. Solo demanda que lo sigamos, que entreguemos toda nuestra vida a Él. Y he aquí, seremos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Porque aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. ¿Usted no le conmueve eso? Y Él será mi hijo. No pierda la fe, porque si pierde la fe, pierde el ADN. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No desmaye. Y quiero explicarle algo. Estas últimas palabras no son una amenaza. Ay, crea porque o si no él lo echa al infierno. No, no es una amenaza. ¿Sabe por qué no es una amenaza? Por una sencilla razón. Nosotros elegimos ya ese camino de muerte. Pero ahora con Cristo tenemos la opción de elegir para salirnos de ese camino. Es decir, Él no vino a condenar. Él vino ¿fue a qué? A salvar. Amado, yo deseo que prosperes en todo y que tengas salud conforme prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú heredes el reino de los cielos y que no desmayes, porque esa es la nación que todos soñamos. Esa es la nación que todos soñamos. Es más, no alcanzamos a soñarla. Es tan gloriosa que no alcanzamos a soñarla. No alcanzamos a soñarla. Así que pongámonos en pie y vamos a darle gracias. Padre, damos muchas gracias hoy por este tiempo. Gracias, Señor, por las bondades que tú has traído a nuestras vidas. Y gracias, Padre, por el mensaje que tú has traído a nuestros corazones. Padre, si alguno tiene en este momento carga, tristeza, si alguno tiene la dificultad para poder recibir tu palabra, yo te pido que tú seas propicio a su corazón para que ellos te puedan conocer y te puedan recibir. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas obrando en cada uno de nosotros, que abras nuestros ojos, que nuestro corazón sea humilde delante tuyo y que no nos olvidemos de esa gran promesa, la Nueva Jerusalén. Padre, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad hacia esa nueva ciudad. Señor, que nuestros ojos sean abiertos para no dejarnos enredar por este mundo y que tus palabras sean las que nos pastoreen siempre. Ayúdanos a despegarnos, a deshacernos del amor por este mundo, Señor. Ayúdanos a abandonar el falso evangelio. Ayúdanos a abandonar la falsa predicación, Señor. Ayúdanos a acoger la verdadera promesa, que tú eres la salvación, Señor, del mundo, que tú eres el único que nos redime de todos nuestros pecados y que sin ti no podemos hallar la vida, pero que estando en ti está la promesa del reino eterno. Señor, dale valor a los padres y a las madres para que prediquen el evangelio en sus casas. Danos el valor, Señor, para predicar el evangelio a los que amamos. Danos el valor, Señor, para predicar el evangelio incluso a los desconocidos, aquellos que nos consideran sus enemigos. Danos el valor, Señor, para amarlos. Padre, así como te pedí por esos hombres que violaron a estos chicos, yo te pido hoy por todos los hombres que están como yo estuve antes, perdido en mis pecados, Señor. Que así como tú me salvaste, tú también tengas misericordia y proveas los medios para que ellos sean salvos, Dios, para que reciban el evangelio, papá. Y si es necesario, úsame a mí, Señor, para ir a llevar el evangelio. Pero úsanos, Dios. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor.
Padre, ayúdanos a tener la mirada puesta en el reino de los cielos. Ayúdanos, Dios, a mantener el equilibrio, a tener los pies bien puestos en esta tierra y los ojos puestos en el reino de los cielos. Te damos gracias, Señor. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.